Hola, tutor, buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, bien. Y empezando con nuestros IPAS. Entonces son las 10 de la mañana. ¿Arrancamos o esperamos 1 o 2 minutos? Ustedes me dicen. Pues esperemos un minuto. Listo, esperemos unos 2 minuticos y arrancamos. Y voy aquí mientras tanto a proyectar. Paola, Marta Lucía, ahí ven la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ok, vale, gracias. Entonces esperemos 1 minuto y arrancamos. Bueno, entonces, nuevamente buenos días. Vamos a iniciar nuestro segundo CIPAR de nuestro curso de proyectos de ingeniería. Hoy vamos a hablar sobre la fase del planeamiento del proyecto, fase 3. Por favor, nuevamente me confirman si me están escuchando para ya iniciar. Sí, señor. Listo, gracias Andy Paola. Muy bien, entonces, bueno, muchachos, ya hicimos una primera fase, ¿cierto? Era como hablemoslo de que es la fase más importante porque nos permite identificar realmente qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Nos permite identificar cuál es el problema al cual le vamos a trabajar. Entonces quería ponerles aquí les puse esta pequeña, eh, esta lámina en la que hay unas etapas de aplicación. Entonces son prácticamente cuatro, ¿sí? Identificamos el problema, estamos en la segunda, que es cuando empezamos a diseñar y a formular el proyecto. Ya entraremos en la siguiente fase, que es ejecutar el proyecto como tal, ya empezarlo a elaborar, ¿cierto? Y hacer el seguimiento respectivo y la evaluación. Entonces, como que ya hicimos la primera fase, que fue el árbol del problema, que para ustedes era tan clave y tan importante porque nos permitía identificar realmente cuál era el problema. Y ya les voy a hacer un pequeño recorderis la importancia del árbol del problema. Entonces, determinamos los problemas, clasificamos el problema, determinamos quiénes interactúan o participan del proyecto y evaluamos las alternativas de solución y seleccionamos una alternativa. Ustedes tenían un banco de proyectos, también analizaron ese ejercicio y ya pues cada grupo tomó como la opción con la que vuelva a trabajar. Ya aquí en esta segunda fase, pues es donde vamos a fundamentar la etapa anterior y donde partamos de que, oiga, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ya identificamos que hay un problema en una empresa por temas de productividad, ¿sí? Pues, oiga, ahora, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? O sea, el supuesto es como si estuviéramos pensando a futuro para montar esa segunda fase. Entonces, la primera nos hablaba de la importancia de la identificación. La metodología contempla las etapas de la identificación del problema. Entonces, mm, ¿qué debemos hacer? El primero es analizar el análisis de involucrados, ¿cierto? Entonces, quiénes participan, quiénes se involucran. Entonces, en este caso, ustedes analizaban la empresa, analizaban los procesos, todo lo que interviene dentro del mismo sistema, ¿sí? Que es importante que como la mayoría de los proyectos o las operaciones, pues hay que analizar las diferentes variables. Entonces uno siempre analiza desde un sistema de producción, analiza la mano de obra, analiza los materiales, las máquinas, los procesos, que es como lo que uno identifica, ¿sí? Entonces, el análisis de involucrados, que es los que hacen parte del proyecto, el análisis del problema, que es el que me permite realmente identificar cuál es esa realidad que tiene la empresa. Entonces es cuando ustedes analizaban las causas, analizaban las subcausas y interpretaban, oiga, pero el problema de esta empresa es este, ¿sí? Entonces lo que hablábamos con muchos de ustedes que decían, oiga, el problema es ergonomía. No, realmente, o sea, la causa sí es la gente que se enferma, pero mi problema realmente y mi realidad es el problema de productividad que yo tengo, pues con el número de trabajadores que me están incapacitando, ¿sí?
¿Qué más encontramos? El análisis de objetivos, que es como la imagen del futuro de una mejor situación, o sea, hacia dónde me proyecto, ¿sí? Que se acuerda que les dice, oiga, las causas se les prometen a ustedes en los objetivos. Entonces, oiga, ¿qué vamos a hacer? Ah, venga, hay deficiencia en el plan de trabajo, en el plan de capacitación de posturas. Ah, bueno, entonces vamos a implementar como objetivo, oiga, vamos a diseñar un plan de capacitación para mejorar las posturas. Entonces, es como algo que yo estoy proyectando y que estoy pensando a futuro para mejorar la situación. Y finalmente lo que es el análisis de estrategias, que es realmente lo que yo empiezo a mirar qué alternativas tengo para poder lograr esos objetivos, ¿sí? Entonces, comparación de diferentes alternativas en respuesta a la situación precisa. O sea, ¿qué puedo hacer? Oiga, bueno, puedo diseñar un plan de capacitación, desarrollo, no implemento, porque cuando hablo de implementar es que lo vamos a hacer. O diseño una estructura con el tema de pausas activas, dependiendo de los horarios y los turnos de trabajo. Entonces, yo empiezo como a generar diferentes alternativas de trabajo que me permiten como ir eliminando esa causa, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué más encontrábamos? Aquí ya a partir de la segunda me dice, oiga, elabora una matriz del árbol lógico, se elabora la matriz del árbol lógico y aquí es donde uno ya define como las actividades y los recursos que va a utilizar. Entonces, recuerden que los recursos es todo lo que tiene que ver con la parte técnica, la parte tecnológica, el recurso económico, el recurso humano, si se cuenta realmente con este tipo de recursos para poder ejecutar lo que yo voy a planear, porque es que aquí en la segunda parte estamos es como planeando, ¿sí? Recuerden que ahí hay una estructura que es, oiga, supuestos, hipótesis. Y entonces, ¿qué pensamos hacer? ¿Qué proyectamos a futuro? Entonces, es cuando, dice, la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. O sea, ya estamos pasando a proyectarlo de una forma, ¿cierto? Para mirar cómo la siguiente fase ya lo empezamos a ejecutar. Y listo. Entonces, acá, para recordarles, realmente esta era la estructura del árbol del problema. Entonces, contra unas causas, ¿qué se recomienda siempre? Y lo dice con todos los grupos, oiga, identifique sus causas, ¿sí? Entonces no es solo la causa deficiencia o alto índice de fallas en la maquinaria, ¿sí? O un alto número de máquinas con fallas mecánicas. Entonces, o deficiencia en el mantenimiento de las máquinas, es la causa, ¿sí? Ay, ¿y por qué hay esa deficiencia en las máquinas? Ah, no, porque es que no hay un plan no hay un plan de mantenimiento, porque de pronto no hay un recurso humano que se encargue de estructurar un plan de mantenimiento y ejecute ese mantenimiento, o porque de pronto la empresa no tiene recursos. Entonces yo debo como formularme esas preguntitas del por qué, para poder identificar realmente cuáles son esas causas verdaderas que me están afectando, pues, la empresa. Y mire que cuando uno analiza esas causas, se pone uno a analizar, y lo dice como con todos los grupos, oiga, pero realmente ese es el problema. Entonces llegábamos a un problema diferente. La mayoría llegamos a de pronto fallas en la productividad o fallas en la producción. O sea, ¿por qué el problema? Porque realmente es lo que me está afectando a mí como empresa, ¿sí? Casualmente ahorita me reuní con un grupo y tenían un inconveniente con el tema de mantenimiento. Y yo decía, pero bueno, listo. Y colocaban como problema, falta de un plan de mantenimiento. No, no es la falta de un plan de mantenimiento. Realmente lo que hay es el problema con la empresa, que es el tema de producción. Si a mí me empiezan a fallar las máquinas, pues yo empiezo a tener problemas, fallas en la producción, no cumplo con mi productividad se viene abajo, empiezo a tener productos defectuosos, empiezo a tener inconvenientes con mis clientes, sí, o sea, todo eso me está generando un problema y realmente mi problema es producción. ¿Qué me lo está generando? Lo que estoy identificando, que son las causas, ¿cierto? Eso es lo que realmente me está llevando a que eso es lo que me está generando un problema. Entonces, y arriba viene el efecto. Entonces, ¿cuál es el efecto? Oiga, estoy teniendo productos defectuosos, estoy perdiendo posicionamiento de mercado porque mi cliente ya no está comprando mi producto, estoy de pronto identificando mucho material defectuoso, sea, ese es el efecto que me genera en la parte de arriba. Mi productividad, baja la productividad en el proceso de producción. ¿Por qué? Porque lo está generando unas causas. Listo, aquí es como para recordarles el árbol de las causas. Por ejemplo, acá hay un problema, entonces acá una causa inadecuada velocidad de los vehículos, que puede ser una subcausa, la gran distancia de semáforos, aguas arriba y abajo, imprudencia de los conductores. Entonces yo empiezo como a identificar esas diferentes causas, ¿sí? El árbol de los efectos, entonces lo que va en la parte superior. ¿Qué pasa cuando yo tengo acá inadecuada velocidad o tengo alto número de peatones cruzando, mala visibilidad? Pues va a encontrar acá unos diferentes, alta mortalidad,
altos costos de atención a la salud, altos números de heridos, o sea, todo lo que se me puede estar presentando, que es como la consecuencia real de lo que pasa cuando esas causas me generan algún problema, ¿sí? Entonces, es como el efecto. ¿Y qué es importante? Es importante verificar también la coherencia entre la causa, el medio y la acción, que es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces se dice que la existencia de un problema se explica por la existencia de una causa que lo genera. Entonces, por eso es que era tan importante que ustedes en la problemática del proyecto colocaran todo lo relacionado a la empresa y que fueran contando esas diferentes causas que ustedes han identificado, ¿sí? Porque eso permite como ubicarlo a uno en el diagnóstico de la empresa en el momento. Entonces, para solucionarlo es necesario recurrir a unos medios que eliminen la causa, que es lo que vamos a hablar ahorita sobre cómo se eliminan esas diferentes causas, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo busco con realizar esas actividades y eliminar esas causas y también cómo voy supliendo el tema de los componentes, eliminando cada uno de ellos, ¿cierto? Y eso pues me permite ser mucho más efectivo, el medio de ser efectivo para poder identificar una acción que se pueda operar y que se pueda solucionar. ¿Ya? Que lo que yo hago me permite ir eliminando cada una de las causas. Recuerden que son muchas causas las que yo tengo que analizar, entonces voy eliminándolas, ¿no? Poco a poco voy eliminando una a una, que es lo que se busca realmente con el proyecto. Cuando yo elimino esas causas, pues yo realmente empiezo a eliminar poco a poco el problema hasta que llega un momento en que ya queda totalmente eliminado. Entonces, eso era como lo de la primera parte del informe. Aquí ya en la segunda dice, oiga, elaborar la estructura analítica del proyecto, que es como la segunda parte y la que está en la bibliografía, en el segundo capítulo, donde dice, oiga, ahora vamos a hablar de un fin, de un propósito, de unos componentes y de unas actividades, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de esa estructura analítica del proyecto. Entonces, consiste en diagramar un árbol de objetivos. Alguien me preguntaba ahí por el foro, profe, el tutor hay que hacer otro árbol. No, es el diagrama que está en el documento donde son las columnas, es un cuadro con 4 columnas, ¿cierto? Donde uno va hacia la parte, hay una estructura vertical y luego hay una estructura horizontal, donde yo analizo el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Y luego en la parte horizontal viene todo lo que son los indicadores, los supuestos y los medios con los cuales, o los medios no, de dónde estoy sacando, las fuentes de donde estoy sacando la información, ¿sí? Listo, entonces consiste en diagramar un árbol de objetivos ajustado a la alternativa seleccionada, pero en 4 niveles. Si lo miro de abajo hacia arriba, entonces son actividades, componentes, propósito y fin. O sea, ¿qué voy a hacer para lograr los componentes? Al lograr esos componentes, ¿cómo voy a lograr el propósito? Y finalmente, con el propósito, ¿cómo voy a conseguir el fin del proyecto? ¿Sí? Entonces, el fin y el propósito se toman del árbol de objetivos, que es lo que yo quiero mirar de forma positiva. Recuerden que el árbol de problema es lo que las causas que me generan el problema. Los objetivos ya es lo que yo quiero, es como el mundo ideal, ¿sí? Hacia donde yo quiero llegar. Y los componentes y actividades deberán construirse a partir de la información producto de los estudios de viabilidad financiera, económica, técnica, legal y ambiental que se utilizarán para el análisis de alternativas. Entonces, lo que les decía, deben contar con los recursos. Oiga, entonces yo tengo dentro de mis causas y mis subcausas deficiencia en el plan de capacitación. Ah, bueno, cuando yo empiezo a implementar las actividades para poder eliminar esas causas, pues yo también tengo que analizar presupuestos. Oiga, y si tengo el recurso para hacer ese plan de capacitación, ¿cuánto me cuesta el plan de capacitación? Ah, no, si lo contrato con una agencia, con un ente externo, me cuesta 1 millón todo el año. Ah, venga, tengo el recurso, sí, o sea, yo tengo que empezar también a analizar y que sean actividades viables, que se puedan hacer, que se puedan desarrollar. Entonces empiezo a estructurarlo, ¿cierto? Luego viene lo que es el resumen narrativo, que es de los objetivos y las actividades. Entonces está la columna del resumen narrativo, del marco lógico, donde realmente se sintetizan o se estructuran las actividades del proyecto, ¿sí? Y los productos que se entregarán. Entonces, ¿cuál va a ser el recurso a corto plazo, cuál a mediano y a largo plazo? ¿Sí? ¿Con cuál se va a empezar primero? ¿Y qué es lo que realmente se espera con los objetivos? Los objetivos deben ser fiables. Recuerden que los objetivos, o sea, las causas que ustedes pusieron en su árbol del problema, estas causas, acá me voy a volver un momento, estas causas que están aquí, todas estas causas en el proyecto de cada uno de ustedes se convierten en sus objetivos específicos, ¿sí? Entonces yo miro cómo empiezo realmente a lograr esos objetivos. Entonces dice que
lo que busco es que sean objetivos claros, que se puedan ejecutar, que se puedan realmente desarrollar. Listo. Y lo otro es hablar sobre el propósito, que el propósito del proyecto se va a hacer en términos hipotéticos, ¿sí? Debe ser en términos hipotéticos. ¿Por qué hipotéticos? Porque es a donde yo quiero llegar. Oiga, mi empresa está teniendo, mi problema ¿cuál es? Baja productividad en la empresa XYZ. ¿Por qué hay una baja productividad? Porque la maquinaria está teniendo una cantidad de problemas de mantenimiento y hay cualquier cantidad de causas que me están generando fallas en la maquinaria y me está afectando mi producción. O sea que mi problema es la producción, ¿sí? Entonces, hipotéticamente, yo qué quiero con mi propósito, oiga, ¿cómo mejoro mi producción de la empresa XZ? ¿Qué voy a hacer? Entonces, desde ahí parto de una hipótesis, ¿sí? Entonces, el propósito es la hipótesis central, es un resultado no, pues que usted no puede controlar realmente, es lo que debe ocurrir como resultado directo de la utilización de los componentes. ¿Por qué los componentes? Porque si se dan cuenta, hay una secuencia de fin, propósito, componentes y actividad. Esto me está llevando a, ellos me llevan por donde yo lo mire de forma vertical o de forma horizontal, tengo que llegar siempre al mismo objetivo, que es el fin, ¿sí? Aquí está la estructura de la estructura analítica del problema, del proyecto. Entonces, ¿qué me dice? Oiga, aquí las causas vienen siendo las actividades que ustedes van a hacer, que van a realizar. Aquí en la segunda, lo que es, aquí en la segunda, o sea, las subcausas de las actividades que ustedes van a empezar a implementar. Luego vienen los componentes, que es lo que usted va a empezar a controlar. Esos componentes, si yo empiezo a solucionarlos, pues voy a llegar al propósito. Y si llego al propósito, pues voy a llegar al fin. ¿Sí? O sea, como que es una secuencia, ¿cierto? Y si yo cojo de arriba hacia abajo, oiga, venga, ¿a dónde quiero llegar? A mejorar la productividad de la empresa. Y entonces, ¿cuál va a ser el propósito? Venga, pues, ¿qué vamos a hacer para mejorar eso? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, oiga, ¿qué metodología vamos a implementar para poderlo lograr? Y para lograr los componentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar las siguientes actividades. O sea, si yo lo cojo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, va a ser igual, ¿sí? Entonces, acá, para irlos ubicando así rápidamente, ya llego al cuadro que es donde está la estructura. Entonces, para ubicarlos, me devuelvo aquí, me adelanto un poquito acá. Aquí es donde yo quiero llegar, ¿sí? Si dan cuenta, ese es el fin realmente de cómo constituimos la matriz del marco lógico y desarrollamos la estructura. Entonces, pero es importante tener claro esos conceptos. Entonces, el fin es realmente yo preguntarme por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y para la sociedad. En este caso, por qué es importante para la empresa, ¿sí? Entonces, el fin es realmente responderme yo esta pregunta. Entonces, o sea, por qué el proyecto es importante? O sea, ¿qué sacamos definiendo este proyecto? ¿Sí? Entonces, el fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico o política de desarrollo. Recuerden que hay niveles estratégicos, hay niveles estructura, ya cuando yo monto toda la estructura operativa, que es lo que realmente voy a ejecutar, ¿sí? Y dentro de eso, pues no implica que el proyecto en sí mismo se hará suficiente para alcanzar el fin y no implica que se logrará poco tiempo después de que el proyecto esté funcionando. O sea, es un proceso, es un supuesto, es una hipótesis que yo empiezo a implementar y que quiero llegar. O sea, yo primero tengo que enfocarme a hacerme esta pregunta, ¿por qué el proyecto? ¿Sí? Ya en el propósito me hago otra pregunta, ¿por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? O sea, acá realmente para qué y aquí por qué, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero? Ya, describir un resultado. Cada proyecto debe tener realmente un solo propósito. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo quiero mejorar la productividad. Venga, yo quiero reducir el número de incapacidades o el ausentismo laboral de la empresa. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál van a ser los componentes y cuáles van a ser las actividades que yo voy a empezar a desarrollar? ¿Sí? Entonces dice que el logro del propósito del proyecto está fuera del control de la gerencia del proyecto porque realmente es lo que vamos a hacer. O sea que no hay una forma de controlarlo, ¿sí? No hay una forma de controlarlo, es la forma como se va a desarrollar, ¿sí? Que partimos de supuestos, los supuestos son los posibles riesgos que yo pueda tener son los supuestos que yo puedo tener, los posibles riesgos que se me puedan presentar desarrollando el proyecto. Los componentes. Entonces, cuando yo hablo de componentes, hablo de resultados, ¿sí? ¿Qué entregará el proyecto? Entonces, ahí es donde yo busco que las actividades me permitan lograr los resultados, cuáles son los resultados, poder lograr el propósito y finalmente poder llegar al fin, ¿sí? Entonces, dice que, un ejemplo, son obras, estudios, servicios, capacitación
capacitación específicos que se requieren que produzca la gerencia del proyecto, dentro de un presupuesto que se le asigna, o sea, actividades lógicas o viables que yo pueda hacer, ¿sí? Entonces, la matriz del marco lógico, los componentes se definen como resultados, ¿vale? Es decir, como obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada. Entonces, si ustedes dentro de su estructura del proyecto dicen, oiga, diseñar un plan de mantenimiento, pues lo importante es que al final se entregue un documento con toda la información de cómo se debe estructurar el plan de mantenimiento, qué se debe hacer, en qué consiste el checklist de la lista de verificación de los equipos, de las máquinas, cuál es la ficha técnica de cada una, cuál es el sistema de producción que utiliza por ejemplo esa empresa, qué tipo de mantenimiento es el más recomendable, si hacer un mantenimiento preventivo, si hacer un mantenimiento de pronto predictivo o un mantenimiento totalmente correctivo, o sea, montar toda la estructura, o sea, el componente es el resultado que usted va a presentar. Dime, Marta Lucía. Profe, eso que usted está diciendo ahorita, ¿se debe entregar en esta fase o al final? No, al final, Marta Lucía, al final. Y gracias Ah, por la ok. pregunta. Aquí, o sea, lo que pasa es que en esta fase, Marta Lucía, lo que tú haces es como estructurar qué es lo que tú vas a hacer, ¿sí? Entonces, para tú montar unas actividades, pues también debe analizar unos presupuestos, debe analizar si es viable. Entonces, oiga, si yo voy a diseñar, y es algo que también quiero recalcar, cuando ustedes dicen, oiga, implementar un plan de mantenimiento, cuando ustedes colocan la palabra implementar es porque lo van a ejecutar, o sea, porque lo van a hacer. Si la empresa lo puede implementar, genial, porque casualmente aquí entre los grupos hay una empresa que si se le entrega información, ellos lo van a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, uno cuenta ya con que la empresa lo va a hacer, pero el tema es el tiempo, el tema es la estructura que se implemente, ¿cierto? O que se vaya a ejecutar. Entonces, acá en este caso es como diseñar el documento donde quede totalmente documentado cada cosa que se tiene que hacer. Por eso, de pronto, para los que tienen el tema de mantenimiento, es importante que primero que todo revisen, venga, cuál es la estructura y qué elementos tiene un plan de mantenimiento, porque eso tiene una secuencia de actividades que se deben desarrollar con cada una de las máquinas y con cada una de las partes de los procesos. Listo, muchas gracias Marta Lucía por la pregunta. Entonces, esos son los componentes que voy a entregar y las actividades es, oiga, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué se hará? Pues son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente e implica la utilización de recursos. O sea que lo que yo busco es que con estas actividades quiero generar unos resultados aquí con los componentes. Y cuando genero unos resultados con esos componentes, estoy llegando a dónde? Al propósito del proyecto. Y cuando estoy logrando el propósito del proyecto es poder llegar al qué? Al fin del proyecto, que es lo que yo realmente al final quiero lograr. Entonces, mire que es la cadenita, ¿no? Es una secuencia. Ya aquí entrando esto es lo de la parte horizontal, sí, perdón, parte vertical. Acuérdense, la parte vertical es actividades, componentes, propósito y fin. Ya aquí pasándome a la parte horizontal de la matriz, entonces ya hablamos de indicadores, por ejemplo. Entonces, oiga, un indicador pues realmente un indicador es una medida, ¿sí? Que me dice, oiga, ¿cómo voy? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Entonces, estos mismos indicadores ustedes los deben implementar. Entonces, en el tema de mantenimiento, oiga, voy a sacar un tema de mantenimiento, entonces, para identificar cuál es la utilización de las máquinas. Número de máquinas de la empresa sobre el número de máquinas con fallas mecánicas en el periodo. Entonces, oiga, si tengo 10 máquinas y 5 están fallando, pues realmente tengo un 50% que me está fallando y es como mi indicador. Entonces, los indicadores, ¿qué recomienda? Que se pueda medir en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. Sí, hay esas tres variables de los indicadores que permiten, pues hacia donde yo debo enfocar los indicadores. Entonces recuerden que los indicadores son como herramientas que yo tengo y que me permiten de una u otra forma suplir todo lo que tiene que ver con cada una de las actividades que yo voy a hacer. O sea, que yo lo pueda medir, ¿sí? Que ustedes lo puedan medir, que sea un indicador viable, que sea un indicador hecho por ustedes, ¿cierto? Que haya una fuente de información donde yo pueda sacar ese indicador para poder pues estar analizando si se cumple o no se cumple. Listo. Entonces aquí ya llega la parte del cuadro que ustedes deben desarrollar. Entonces, ¿qué me dice el cuadro? Entonces, ese es un cuadro muy, muy, muy sencillo de interpretar. Aquí ustedes, si lo ven hacia la parte superior, o sea, en línea vertical y en línea horizontal, realmente lo que se quiere llegar siempre es a lo mismo, ¿sí? Entonces, en la lógica vertical,
se refiere a la coherencia que debe existir entre las condiciones previas, que es lo que yo estoy identificando. Yo parto de un supuesto, de un problema. Entonces, entre las condiciones previas, el presupuesto, los recursos, las actividades, los resultados, y eso tiene que ir alineado a los objetivos específicos y a los objetivos generales. Ahí solo estoy hablando de mi estructura de la parte lógica vertical, ¿sí? O sea, que yo solo lo voy a enfocar en esos cuatro elementos: las actividades, los componentes, el propósito y el fin. Que si yo hago las actividades, eso me permite poder tener unos resultados aquí en los componentes, ¿sí? O sea, yo tengo que mostrar resultados. Yo tengo que mostrar resultados aquí con las actividades y con los componentes. Que cuando yo logre mejorar esos componentes y logre suplir esos objetivos específicos, pues me va a permitir llegar al propósito, que es el objetivo general del proyecto. Y ya cuando realmente logro los objetivos generales, pues ya paso a lo que es la parte del fin, que es realmente lo que yo estoy buscando con el proyecto. En la lógica horizontal me dice, oiga, es el control y seguimiento. O sea, que yo aquí estructuro qué voy a hacer y hacia la parte derecha horizontalmente voy a mirar es cómo lo voy a controlar y cuál es el seguimiento que le voy a realizar al cumplimiento de todo lo que yo estoy diciendo aquí en mi parte vertical. O sea, en la parte vertical es me cuento qué voy a hacer y en la parte horizontal es donde yo empiezo a hacerle seguimiento a cada una de esas cositas que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, mediante indicadores, mediante fuentes de información, mediante factores externos que me permitan tener la información pues a la mano y poderlo analizar. Entonces encontramos, aparte horizontal, encontramos, bueno, la lógica de intervención, que es los objetivos hacia los cuales yo le voy a apuntar. Esos objetivos tienen que ser reales, muchachos. Entonces, oiga, que diseñar un plan de capacitación, estructurar unos temas dentro del plan de capacitación, ¿cierto? Hacer el seguimiento de los indicadores de la capacitación. Si yo tengo 100 trabajadores, entonces, ¿cómo saco un indicador de capacitación? Oiga, número de participantes sobre número de trabajadores. Entonces, en la primera capacitación que yo dicté, son 100 trabajadores, pero solo entraron 45 a la capacitación. Pues el indicador es del 45%. Eso hay que semaforizarlo y decir, oiga, estoy fallando, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para la segunda capacitación? Pues hay que mirar qué actividades se hacen para que los trabajadores realmente participen de esa capacitación, ¿sí? Y para ir mejorando mi indicador. Entonces, es la parte de los objetivos a donde le quiero llegar. Luego vienen los indicadores que deben ser totalmente verificables, que pueden ser viables. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, en las actividades yo tengo que analizar los medios, o sea, cuáles son esos recursos, esos insumos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero diseñar un plan de capacitación, ¿con cuántos recursos se cuenta? ¿Cuánta plata se cuenta para hacer ese plan de capacitación? ¿Sí? ¿O qué insumo me está entregando de pronto la empresa para poder suplir ese tipo de actividad que yo voy a realizar? Entonces es donde yo tengo que partir de ese supuesto y empezar a implementar. Entonces, ¿yo cómo hago para poder corroborar los costos y todo y saber si lo logro o no? Pues ingenieros, ¿qué hay que hacer? O sea, si yo voy a montar un plan de capacitación, pues yo lo primero que hago es pedir una o dos cotizaciones a una empresa que me pueda brindar las capacitaciones que yo necesito. Ah, bueno, una las puedo hacer por medio de la ARL, entonces la ejecuto por medio de la ARL. Otras porque ya me toca contratar a una empresa externa. Ah, bueno, entonces cotizo con una, dos o tres empresas, analizo el insumo que tengo de esas cotizaciones y ya tomo la decisión de con cuál voy a trabajar. ¿Por qué? Porque ya analicé los recursos, o sea, con cuánto tengo, ¿sí? O sea, cuánto tengo para poder desarrollar esa actividad o qué recurso tengo. Entonces, oiga, yo voy a capacitar al personal y resulta que en mi área yo necesito hacer esa capacitación. Venga, si tengo recurso humano, o solo estoy yo o tengo alguien que me apoye con la capacitación. Entonces, yo debo analizar todo eso. Ahí es donde está el tema de, uno son los indicadores que tienen que ser totalmente medibles. Lo otro es que cuando yo empiezo a analizar actividades, debo analizarlo con los medios, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, una serie de actividades voy a ejecutar. Pues, analice los medios si cuenta con el recurso y si cuenta con los insumos. Luego me dice fuentes de verificación o medios de verificación, ¿sí? Y aquí al lado de las actividades de los medios de recursos están los insumos y me dice los costos. Pregunta, si ustedes van a hacer un tema de capacitación, ya tienen cotizaciones, ustedes aquí en la parte de verificar, ¿cómo verifican si se logró o no se logró? Si se logró cumplir el presupuesto, si no se logró cumplir el presupuesto, si se alcanzó, si no alcanzó la plata que se tenía.
con qué lo corroboran? O sea, ¿con qué lo pueden verificar si se logró o no? Muchachos, o sea, ¿ustedes cómo soportan de que, oiga, ya hice todo mi plan de capacitación, ya lo estoy ejecutando, ya lo ejecuté, ahora voy a revisar si definitivamente, pues voy a verificar si se cumplió o no se cumplió, y estoy analizando desde la parte de los recursos, de parte de los insumos, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes soportar ese tema, por ejemplo? ¿Con qué lo pueden soportar? Muchachos, con el tema, por ejemplo, en el tema de costos, con las facturas. Sí, entonces, oiga, ustedes tienen los recursos, usted diseñó y ejecutó, e implementó un plan de capacitación. ¿Cómo analiza si fue verificable? ¿Cómo lo analiza? Pues lo único medio es, oiga, venga, ¿dónde están los soportes de la factura? Ah, mira, aquí están las cotizaciones, aquí están las facturas porque nos fuimos con este proveedor. Y aquí está el soporte de la factura, vale 1 millón, tenía 1 millón y vale 1 millón. Y aquí está el soporte. O sea, hay una forma de verificar que realmente se logró, pero yo debo soportarle, ¿sí? O sea, yo debo documentarla. Debo documentar yo debo documentar esa acción que yo hice, esa actividad que yo ejecuté. Y la única forma es hacerlo así. Es lo mismo aquí en los medios de verificación. Oiga, si yo voy a analizar algunos componentes, venga, ¿y cuál fue el resultado? ¿De dónde está saliendo el resultado? ¿De dónde yo puedo tomar esa información? O sea, no es partir de supuestos, es con datos reales, ¿sí? Lo mismo si yo analizar los indicadores. Ah, bueno, yo analizar un indicador de productividad. Bueno, ¿y de dónde saco ese? ¿De dónde? O sea, si yo tengo un dato a ver, les voy a dar un ejemplo. Ustedes tienen un problema de alto índice de ausentismo laboral por tema de incapacidad, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, oiga, voy a aplicar un indicador para mirar cómo está mi indicador de ausentismo laboral. Entonces, el indicador, ¿cómo lo podemos hacer? Número de operarios, número de funcionarios incapacitados sobre el número de trabajadores, ¿sí? Por 30 días. O sea, número de incapacidades en 30 días, número de trabajadores. Resulta que de 100 trabajadores se le incapacitaron 10. O sea, que mi indicador está en el 10%, en el 10%. Yo tengo ya el indicador estructurado, que es el que le voy a hacer seguimiento. Pregunta, ¿quién me da a mí ese insumo, esa información para yo saber cómo está mi indicador mes a mes? ¿Qué área de la compañía me puede brindar a mí esa información para yo corroborar y verificar de que sí, qué está pasando con el indicador? ¿Los de seguridad y salud en el trabajo? Ejemplo, claro que sí, Andy Paola. Ellos pueden ser uno, puede ser el área de recursos humanos o puede ser el área de seguridad en el trabajo. Por ejemplo, yo voy a elaborar un plan de capacitación. Oiga, capacitación en el manejo de cómo se estructuran o cómo se desarrolla un ATS, un análisis de trabajo seguro, ¿sí? Ah, bueno, entonces vamos a capacitar los 100 trabajadores. Entonces, yo monto un indicador, ¿sí? Lo estructuro, número de capacitaciones sobre el número de participantes y todo el tema. ¿Dónde lo corroboro si se cumplió? Pues con las planillas donde la gente firma la participación, firma la asistencia. O sea, a mí el formato de la asistencia me va a permitir realmente identificar si sí o si no estoy cumpliendo. O sea, es el que me va a dar el insumo para mi indicador. O sea, que esas fuentes de verificación y medios de verificación deben ser reales. O sea, yo debo tener claro de dónde me sale la producción, dónde me salen los datos, los datos para mis indicadores. Si yo estoy hablando de un indicador de productividad o de producción, pues yo voy al área de producción y analizo realmente si el insumo está donde está. Oiga, venga, ¿cuántas entradas tuve? Entraron 10 toneladas de X y material. Ah, venga, ¿cuánto salió? ¿Cierto? ¿Quién me entrega esa información? El área de operaciones o el área de producción, ¿cierto? Son los que realmente me están entregando ese insumo para yo poder verificar que mi indicador es real. Por eso es que los indicadores deben ser medibles. Vea, acá, a recordarles, mire, ¿qué mide el indicador? El indicador mide cantidad, calidad y qué. Esos tres indicadores me permiten analizar realmente esas tres variables si yo estoy cumpliendo algo. Recuerden un principio de Adam Smith, de la administración científica, muchachos, que Adam Smith decía, y en la época de Frederick Taylor y Adam Smith y Henry Fayol, todos esos gurús de la ingeniería industrial,
ellos realmente implementaron de que, oiga, Adam Smith decía que yo debería tener unas herramientas de medida, ¿sí? Porque yo debería controlar. Entonces él decía que todo lo que se mide se puede controlar. Entonces yo debo tener herramientas para medir, ¿sí? Entonces ahí es donde existen diferentes herramientas de estadística, como los histogramas, datos, o sea, estoy tomando medida. Entonces, Adam Smith decía que lo que se mide se puede controlar. ¿Por qué usted lo puede controlar? Porque usted periódicamente está evaluando cómo está el movimiento de cómo está ese comportamiento de ese resultado. Y cuando usted lo controla, lo puede mejorar, ¿sí? Entonces usted analiza ese indicador periódicamente, oiga, aquí está bien, sí, bueno, listo, estamos fallando, venga, hay que tomar acciones para poderlo mejorar. Entonces, eso permite mejorar los procesos, mejorar los procedimientos. Eso es hacia donde está enfocado todo el tema de los indicadores. Y finalmente, sigue la siguiente, que son los supuestos. Entonces, una pregunta. Si yo tengo dentro de mi estructura que voy a brindar voy a diseñar un plan de capacitación, y si la gerencia me dice, oiga, pero no tenemos el recurso, o si yo voy a capacitar a los operarios para mejorar las posturas, pero resulta que los operarios no participan de las capacitaciones o ponen barreras para acceder a esas capacitaciones. O sea, yo tengo que pensar en qué riesgo se me puede presentar para poder cumplir esa actividad. En el tema de diseñar un plan de capacitación, bueno, y si la empresa no tiene el recurso, o si la empresa al final no decide, no acepta el desarrollo de las actividades que yo quiero ejecutar. Entonces, cuando me dicen en el supuesto es que yo piense qué se puede presentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi propósito es mejorar la productividad de la empresa X, Y, Z. Bueno, y si no logro mejorar la productividad de la empresa X, Y, Z, ¿qué va a pasar? O sea, partamos de supuestos, ¿sí? De supuestos a futuro, que puede presentarse. Entonces pensemos desde todo contexto, desde todo foco. Listo. Cuando yo empiezo a diseñar mi proyecto, yo parto de que todo va a quedar bien porque estoy partiendo del árbol de objetivos. El árbol de objetivos es un mundo ideal, un mundo positivo, ¿sí? Donde está todo positivo. Ahora llevémoslo a una situación de riesgo. ¿Qué puede pasar si no? ¿Sí? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Entonces, los supuestos es lo que me dice la literatura en el libro, que, oiga, haga de cuenta que va a tener un riesgo. ¿Qué tipo de riesgos se te presentan ahí con los supuestos o con las hipótesis del proyecto? Entonces, muchachos, esa es la estructura. No sé si tengan alguna pregunta aquí de este cuadro, que es como, realmente es como la base de lo que ustedes van a hacer en esta segunda fase del planeamiento, ¿sí? ¿Qué es importante? Vuelvo y les digo, las actividades me permiten lograr unos resultados que son los componentes. Los componentes me permiten lograr el objetivo general, que son los propósitos, que es el propósito. Y si yo logro el propósito, pues al final voy a lograr el fin del proyecto, que es a donde yo quiero llegar. O lo cojo al contrario. Ahora, el fin mío es mejorar la productividad. Bueno, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Qué debo hacer? Venga, tengo que hacer eso, que es mi propósito. ¿Y cómo logro mi propósito? Pues con cada uno de las actividades que me permiten suplir los objetivos específicos y lograr esos resultados. Bueno, ¿y cómo hago eso? Bueno, con cada una de las actividades que yo tengo planeadas. Listo. Si me vengo aquí por la derecha, ya la cojo hacia el contrario, ¿sí? Entonces, supuestos. Entonces, oiga, ¿qué voy a hacer para lograr el proyecto? Bueno, entonces, ¿dónde busco información para lograrlo? Entonces, yo empiezo a documentarme dependiendo de lo que yo quiera lograr. Si estamos hablando de producción, pues entonces yo me documento con temas de información. Bueno, ¿y cómo puedo lograrlo? Entonces, venga, mediante unos indicadores. Y esos indicadores que me permiten, oiga, estar llevando una trazabilidad de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y esos indicadores, ¿de dónde salen? Pues posiblemente de los objetivos que yo estoy buscando lograr. ¿Y a dónde me lleva eso? Pues realmente al fin, ¿cierto? O al propósito que yo esté desarrollando dentro de mi proyecto. Entonces, es como la secuencia. Y donde ustedes lo miren, siempre van a llegar al mismo punto, que es lo que yo busco con el proyecto. Preguntas de pronto que tengan ahí, alguna inquietud. Listo. Entonces, muchachos, aquí continuamos. Aquí ya viene lo que es, bueno, es un pequeño concepto. Realmente lo que busca el objetivo principal de la matriz es estructurar el proceso de planeación, ¿sí? O sea, aquí en esta segunda fase estamos planeando todo lo que es el planeamiento del proyecto. Cómo se van a realizar las cosas y qué fin se requiere para lograrlo. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es ese plan de capacitación? O bueno, yo solo hablo de plan de capacitación, no, de todo lo que vamos a hablar. Porque, por ejemplo, hay un grupo que está trabajando todo el tema
mejorar un proceso partiendo de la metodología del Lean Manufacturing. Pero el Lean Manufacturing tiene diferentes tipos de metodologías. Tiene las 5S, el Pokayoke, el Kaizen, el diagrama de espagueti. O sea, tiene una cantidad de herramientas que me permiten poder tomar acciones con respecto a lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, para ellos de pronto las causas pueden ser diferentes. Entonces, sus objetivos también van a ser diferentes. Que es importante que esas causas, que esas actividades que yo realice, me puedan suplir realmente o eliminar esas causas. Entonces, comunicar la información esencial sobre el proyecto, todo lo que deriva del proyecto. Todo esto va muy alineado al diagnóstico o a la problemática que ustedes pusieron en el primer informe y a la justificación del proyecto. Sí, todo eso es totalmente alineado. Entonces, listo. Aquí ese es otro, bueno, esto es como para documentar los elementos que hablamos ahorita. Entonces, las actividades es cómo que, o sea, ¿qué me va a apuntar? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, los componentes es qué, sí, cuál va a ser el resultado que yo voy a identificar. El propósito, ¿por qué? Sí, el efecto que se espera con la implementación del proyecto. Ese es mi objetivo general. Y finalmente es, ¿para qué? O sea, cuál es el objetivo de hacer? Ese es como el objetivo superior, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes miran acá está las acciones necesarias para generar los productos. Luego viene el resultado específico, enfocado a los objetivos del proyecto. Luego viene este efecto que me genera cuando yo hago estas actividades. Y finalmente, a dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, por eso les compartí esta semana y por el team esa lámina que es como una guía muy importante para desarrollar el proyecto. Bueno, aquí principalmente no me voy a quedar en el concepto, sino que implementé, puse estas diapositivas como para ubicarlos un momento en un contexto de un proyecto. Entonces, miren, aquí en este caso, ¿cuál es el fin? El fin, el problema que encontramos del ejemplo es, oiga, la comercialización de las drogas en Colombia. Ese es el problema que tenemos cuando hemos analizado el análisis del árbol del problema, encontramos este problema, ¿sí? Para que por favor me pongan o sea, este ejemplo les digo a ustedes para desarrollar su trabajo. Entonces, el problema es comercialización de las drogas en Colombia. ¿Cuál es el fin al que yo quiero llegar? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ya de forma positiva. A contribuir a la consolidación de la política de seguridad democrática. O sea, que yo contribuyendo a esa consolidación, pues voy a eliminar posiblemente, no toda la comercialización, pero de pronto sí ayuda a reducir el impacto de esta comercialización o se va a reducir la venta de ese tipo de droga. O sea, ese es el fin al que yo quiero llegar. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito, acuérdense que el propósito es el objetivo general del proyecto. Ah, venga, el propósito es comercialización de drogas lícitas en Colombia combatida. O sea, voy a combatir realmente el proceso de comercialización aquí en Colombia. ¿Sí? En Colombia, no, perdón, sí, en Colombia, ¿sí? De la droga. Ese va a ser mi objetivo general, o sea, es lo que, a donde yo quiero llegar para poder llegar al fin, o sea, ese es mi propósito, combatir la comercialización de las drogas. Pero aquí aquí estamos en el fin, que es contribuir a la consolidación de la política de seguridad democrática, y yo como propósito, primero que todo, es comercialización de drogas lícitas en Colombia, combatirla. ¿Cómo combato la comercialización de la droga? Luego viene lo que son los componentes. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder llegar a mi propósito? El objetivo específico era erradicar manualmente hectáreas de cultivos de coca. Entonces, por ejemplo, dentro de mis componentes, ¿yo qué tengo? Uno, hectáreas de coca asperjada, ¿sí? Que viene siendo todo lo que es la fumigación de esas hectáreas de coca. Otro componente, ¿cuál va a ser otro resultado que yo voy a buscar? Venga, hectáreas de cultivos de coca erradicadas manualmente. Entonces, acá estoy erradicando unas por fumigación y aquí estoy erradicando otras de forma manual. O sea, esos son los componentes, los resultados que yo estoy buscando. ¿Sí? Son los resultados que yo estoy buscando. Siempre se recomienda entre 3 y 5 componentes, o sea, como 3, 5 resultados a los que yo quiero llegar. ¿Sí? Entonces, estos componentes están enfocados a los objetivos específicos, como ustedes se pueden dar cuenta aquí en la lámina, en la presentación. Entonces, si yo hago esto y yo logro esto, eliminar las hectáreas de coca mediante fumigación, o si yo logro eliminar las hectáreas de coca y cultivos de coca mediante erradicación manual, pues ¿a dónde me va a llevar? ¿A qué?
a combatir la comercialización de drogas, porque si yo empiezo a eliminar hectáreas de coca, de cultivos de coca, pues va a haber menos materia prima para que produzcan drogas, ¿cierto? Entonces, mire que eso me está llevando a lo otro. Listo, los componentes. Ahora las actividades. Entonces, las actividades que me dicen, oiga, ¿qué voy a hacer? Primero, estudiar la zona con cultivos ilícitos. O sea, que yo debo hacer un análisis a nivel geográfico del país donde yo identifico realmente cuáles son las áreas que tienen mucho más cultivos ilícitos y donde yo lo voy a enfocar. Si de pronto lo puedo y analizo si lo puedo hacer de forma aérea mediante fumigación, ¿cierto? O si definitivamente puedo entrar a hacer todo lo que es la eliminación de forma manual. Entonces yo hago un análisis, hago un estudio de la zona geográfica para poderlo. Primero identifico esas zonas con cultivos ilícitos. Luego defino las zonas con presencia de cultivos ilícitos. Luego, ¿ya qué hago? Alquilo o compro un avión, compro avionetas o un avión y finalmente pues hago la compra del glisofato, ¿cierto? O sea, que son las actividades que yo voy a poder hacer para llegar a estos componentes. O sea, que si yo compro el glisofato, tengo las avionetas para fumigar, defino las áreas donde lo voy a hacer, los cultivos ilícitos, y tengo definida la zona con los cultivos ilícitos a los cuales pues yo voy a lograr esto, ¿no? Eliminar manualmente cultivos de coca o también por medio de fumigación eliminar hectáreas de coca. O sea, esto me tiene que llevar a esto. Y si logro esto, pues me lleva al propósito. Y si logro el propósito, pues me va a llevar al fin. ¿Sí? Esa es la estructura del marco lógico. Entonces, estas son las actividades, por eso decía, esas actividades deben ser medibles, deben ser viables, que se puedan ejecutar, ¿cierto? Que se puedan hacer. Entonces, ¿qué encuentro acá? Prácticamente me dicen, ah, y yo que me debo preguntar, o sea, ¿para qué o cómo? ¿Sí? Entonces, oiga, las actividades son las necesarias para cumplir cada componente. Ah, usted lo define y lo analiza de acuerdo a cada uno de los proyectos que ustedes tienen. ¿Sí? Los componentes. Ah, está alineado a los objetivos específicos. ¿Son los necesarios y suficientes para cumplir con el propósito? Entonces, ustedes también dicen, oiga, definitivamente, si yo mejoro, si yo estructuro un plan de mantenimiento, si yo hago un checklist de todas las máquinas, de todos los equipos, hago un diagnóstico de cada máquina y analizo si realmente tiene fallas y como que mediante ese diagnóstico yo defino cuáles son prioritarias para hacerle mantenimiento. Ah, bueno, entonces yo ya empiezo a definir unos objetivos específicos y analizo si realmente esos componentes son los suficientes para poder lograr el propósito. Y luego que me pregunto, oiga, si el propósito, que viene siendo el objetivo general, si se logra el propósito, el programa contribuirá al logro del fin. O sea, mediante yo, con todos los componentes que estoy haciendo, logro, llego a ese propósito de poder de aumentar la productividad y mejorar mi productividad y mi producción. Bueno, entonces, o sea, me debo hacer las preguntas para poder realmente analizar si es viable o no viable para poder llegar a ese principio. Ya aquí en la lógica horizontal, como les decía, esta es la vertical, aquí viene la horizontal, que ya son los indicadores, los niveles de verificación y los puestos, ¿no? Entonces los indicadores dije que deben ser totalmente verificables, que deben ser prácticos, que deben ser independientes, ¿cierto? En términos de cantidad, medir lo importante y ser realistas, que cuando hablamos de independientes que reflejen el resultado específico de los objetivos, y no los medios, ¿cierto? Sino, diga, ¿cuál fue el resultado que se obtuvo? ¿Sí? Práctico, realista, que se pueda hacer, que se pueda medir, ¿sí? Lo que hablamos ahorita del tema de los indicadores de productividad, oiga, o el tema de ausentismo. Ah, bueno, números de incapacidad sobre el número de trabajadores que laboran. Entonces yo saco un indicador. Aquí, ¿qué otro tipo de indicadores? Ya mirando en la parte de fin y propósito, pues que miden los cambios atribuibles al proyecto. En los componentes, pues realmente lo que mide es como las decisiones de los resultados que se busca con cada una de las actividades, ¿cierto? Y en las actividades lo mismo, que describe cada una de las actividades realizadas para alcanzar el componente. Entonces, como que cada uno tiene una estructura dependiendo hacia dónde lo estoy enfocando. ¿Qué es importante tener en cuenta? Entonces, en la columna de indicadores debe verificarse, pues, uno, los indicadores de propósito no sean un resumen de los componentes, o sea, no es resumir, sino es buscar un resultado, ¿sí? Entonces, lo que me dice, oiga, busca un resultado, estructura un indicador viable, o sea, que se pueda analizar y se pueda estructurar, que se pueda medir. Los indicadores de propósito miden lo que es importante, todos los indicadores están especificados en cantidad, tiempo y calidad, ¿cierto? Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de otros niveles, o sea que yo tengo que enfocarlo.
unos indicadores para mis actividades, unos indicadores para los componentes, un indicador para el propósito, un indicador para el objetivo, ¿sí? Y finalmente que el presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las actividades identificadas. Entonces, vuelvo y les digo, si ustedes van a montar un- unas actividades donde digan, oiga, vamos a hacer todo un plan de mantenimiento de toda la maquinaria o vamos a pasar el proceso mecánico a un proceso de automatización, venga, tiene que ser real. Si se cuenta con el recurso, no, es que definitivamente lo que mejor podemos hacer es ese sistema mecánico, pasarlo a un sistema totalmente automatizado. Bueno, ¿y cuánto le cuesta? La empresa sí tiene el recurso para ejecutar ese cambio tan fuerte de proceso mecánico a un proceso automatizado. O bueno, que no lo pasamos automatizado, que vamos a pasar algunos equipos a sistemas computarizados. Bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Si es viable o no es viable? ¿Sí? ¿El recurso sí da o no da? Listo. Los medios de verificación, entonces sigo con el ejemplo que les estaba mostrando. Entonces, ya que en los medios de verificación me dice, oiga, es de dónde voy a sacar la información. Sí, lo que les decía a ustedes. Entonces, uno de los componentes, por ejemplo, es hectáreas de cultivo asperjadas, o sea, hectáreas de cultivo fumigadas, ¿cierto? ¿De dónde saco esa información? Ah, bueno, pues esa información o ese insumo me lo va a dar la Dirección Nacional de Antinarcóticos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen toda la información, ellos ya tienen identificado a nivel país cuál es esa zona geográfica donde por clima, donde por cultura, donde por todo el tema económico se desarrollan este tipo de cultivos. Entonces es donde yo voy a pedir información. Entonces, si yo estoy analizando un tema de productividad, pues debo ir al área de producción. Si yo estoy analizando unas actividades enfocadas a recursos humanos, pues recursos humanos me tiene que dar el insumo de esa información para yo poder implementar los indicadores, ¿sí? Entonces, para que recordemos que los medios es de dónde sale la información, o sea, cuál es mi fuente de información. Algo importante que quiero que tengan en cuenta es que toda la información no debe ser estadística, ¿sí? O sea, no solo coloque el número, también puede ser totalmente cualitativa una de las variables. Entonces, la producción de componentes puede verificarse mediante una impresión visual del especialista, o la ejecución del presupuesto se puede verificar mediante las actividades, ¿cierto? Puede verificarse con los recibos presentados para el reembolso o lo que les decía ahorita, se arma un plan de capacitación, bueno, y las cotizaciones, aquí están los soportes, y ya los ejecutó, sí, bueno, ¿dónde están las facturas? Con eso es la única forma como yo identifico si realmente se hizo o no se hizo. Aquí están los supuestos, que ya el tema de cada proyecto es lo que les digo a ustedes, que los proyectos lo que yo debo analizar es como realmente esos posibles situaciones que se deben presentar. Pues, me dice que cada proyecto completo, riesgos ambientales, riesgos financieros, riesgos institucionales, riesgos sociales, riesgos políticos, climatológicos y otros factores que se puedan presentar. Entonces, lo que les dice a ustedes, cuando hablen de los supuestos, hagan hipótesis. Oiga, bueno, y si la empresa no tiene el recurso, si los trabajadores no quisieron participar de las capacitaciones, si definitivamente no se logró bajar, mejorar la productividad de la empresa. Yo tengo que hacerme esas preguntas y esos son los posibles riesgos, por eso se dice supuestos, es que ¿cómo les digo yo? Es una situación que se puede presentar. Entonces la tengo que pensar tanto positiva como negativa, ¿sí? Entonces cuando me dicen que póngalo, yo lo pienso, diga, sí, sí, o si no, ¿sí? El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al siguiente nivel de jerarquía de los objetivos. Entonces, lo debo mirar. Si se cumplió, bueno, entonces sigo con el siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Y está con el ejemplo que les estoy presentando. Entonces, aquí, por ejemplo, a nivel del tema de los componentes de los supuestos. Entonces, por ejemplo, entonces me dice componente, hectáreas de cultivos de coca fumigada o asperjada. El supuesto, oposición y presión de grupos ambientalistas. Que se puede presentar, claro, llegan los grupos ambientalistas, entonces por favor no fumiguen con glifosato, porque es que eso está afectando la fauna y la flora. Y entonces eso puede detener el proyecto. ¿Por qué? Porque toca primero evaluar la normatividad, toca mirar si se puede o no se puede, ¿cierto? Entonces, o sea, puedo suponer lo que se puede presentar. O también depende de la región en la que se esté fumigando. Entonces, esto es lo que me dice, analícelo en forma negativa. Y si no se puede hacer porque los ambientalistas no lo permitieron. Entonces, donde yo estructuro cada una de esas cositas, cada una de esas actividades, cada uno de los componentes. Recuerden que los resultados son los componentes, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a lograr con cada una de las actividades?
Entonces, yo también puedo tomar, por ejemplo, información sobre una DOFA que haya encontrado sobre el proyecto anteriormente, qué proyectos puede haber encontrado, ¿cierto? Fuentes de información, donde yo analice debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas del proyecto anterior. O sea, ese proyecto anterior me permite documentar y me permite documentar. Y finalmente, pues están los objetivos, que es lo que yo quiero lograr. Entonces, los objetivos deben ser logros, éxitos y metas cumplidas, ¿sí? Entonces, y también algo importante para tener en cuenta, el tema de la reacción, ¿sí? El tema de la reacción de las causas, el tema de reacción de los objetivos, el tema de reacción de las actividades que yo voy a hacer. Mira que la reacción es súper importante. Por eso les decía, ojo con palabritas como implementar. Si ustedes dicen implementar es porque lo van a hacer. Si usted dice diseñar, bueno, es porque lo vamos a documentar, vamos a hacer un diseño, vamos a hacer un documento, un manual, es diferente. Pero si usted ya dice, oiga, implementar, tienen que ejecutarlo, ¿sí? Entonces, pilas con ese tipo de palabras en su reacción con los objetivos y con el proyecto. Entonces, por ejemplo, aeropuerto construido, yo explicar aeropuerto en términos de capacidad, entonces mejor, oiga, construir un aeropuerto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tareas vamos a realizar? Por eso es que los objetivos deben ser realistas. Los objetivos deben ser eficientes, eficaces, o sea, no debe responder a problemas presentes, sino a aquellos que existan en un tiempo futuro, o sea, proyectando, ¿sí? También deben ser totalmente coherentes, que se puedan cumplir, que permitan el cumplimiento. Muchas veces con una actividad yo puedo estar enfocado a dos causas y puedo estar supliendo ese tema de las dos causas, que sean cuantificables, o sea, que se puedan medir en el tiempo, o se puedan medir en cantidad, que me permitan tener un control de esa información, ¿sí? Entonces, a eso le enfocan los objetivos. Aquí finalmente, como para ponerlo ya en el contexto final, es esto. Entonces, oiga, preguntas claves. Entonces, aquí está la estructura con los objetivos, con los componentes, con las alternativas, a dónde le apunta cada uno de ellos, desde los cuatro niveles de la estructura del marco lógico. ¿Cierto? Entonces me dice, oiga, ¿cuál es la relación? Entonces, actividades. ¿Cómo se van a obtener los resultados del proyecto? Pues mediante actividades que yo voy a hacer. ¿Qué actividades voy a hacer? Pues entonces analizo las causas y hago actividades para eliminar las causas. ¿Qué voy a obtener? Unos resultados, que eso viene siendo los componentes, que se espera obtener del proyecto. O sea, ¿yo qué hago con estas actividades? ¿Qué voy a obtener al ejecutar estas actividades? Y finalmente los objetivos específicos. ¿Qué se va a realizar con el proyecto seleccionado? Y el objetivo general, que es lo que se quiere lograr con el proyecto. Entonces, por eso perdón, pero es que es tan importante que ustedes tengan la información, que la tengan bien documentada, muchachos. Eso no es complejo. La verdad es más de que ustedes se pongan en la tareita. Uno, el tema de documentarse con el capítulo 1 y el capítulo 2 de la metodología que ahí se lo dice. Mira aquí, y les voy a proyectar un momento la metodología. Permítame, que está tengo yo el documento que me hizo. Acá está. Mire, aquí el mismo libro me dice, sí, aquí está, oiga, la matriz del marco lógico, ¿sí? Entonces, aquí me explica cómo hago cada una de estas cositas, qué es el fin. Entonces, por ejemplo, me dice que con el fin ya me pregunto, oiga, ¿por qué el proyecto es importante? Me dice que cuando analizo el propósito, me dice, oiga, ¿por qué el proyecto es necesario? ¿Sí? Aquí me dice y me explica cuando lee los componentes, ¿qué entregará el proyecto? O sea, ¿cuáles son esos resultados que se van a lograr con el proyecto? Aquí las actividades, ¿qué voy a hacer? Y me explica cada una de ellas. Luego ya viene lo que es la estructura con respecto a los objetivos. Entonces, aquí analizo. Eso es lo que ustedes tienen que entregar prácticamente en esta segunda fase y eso les permite elaborar el anteproyecto, que el anteproyecto es contar todo lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Por eso el documento les pide, tanto aquí están los indicadores, el fin y propósito, le explica cada uno de ellos. Por eso es que vuelvo y les insisto que es importante, muy importante que ustedes lean, y no es largo, simplemente estoy diciendo, oiga, lea el capítulo 1, ahora lea el capítulo 2 del libro que ustedes tienen ahí en la referencias bibliográficas y les permite realmente suplir o entender qué se tiene que hacer en cada una de las fases. Estamos en la tercera fase. Entonces, permítanme acá un momento el proyecto, acá es. ¿Sí? Entonces, para que me confirma si están viendo la guía de aprendizaje, muchachos. Sí, Confirmen. señor. Y yo siempre lo he dicho, aquí la clave es súper fácil. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Oiga, ¿qué me pide primero el documento? Me pide que
Aquí aplicar la etapa de la planificación de la metodología del marco lógico. Elaborar una matriz del marco lógico para el proyecto del curso. Elaborar un documento anteproyecto del proyecto de curso a partir de la matriz. Entonces yo primero hago la matriz, hago un cronograma de las actividades y analizo un presupuesto. Bueno, si yo voy a hacer un diseño de un plan de capacitación, ¿cuánto me cuesta? Y, o sea, dependiendo de las actividades. Luego me dice que participe el laboratorio. Bueno, ya eso está en el sistema, ya esta mañana me reuní con un grupo, ahora voy a reunirme con otro y ya el martes, miércoles y jueves en la mañana, los viernes el viernes hay una hora para los grupos, se ha contado los horarios para encontrar. Aquí está lo que ustedes deben leer, de la página 51 al 82, es que muchachos, no es nada del otro, o sea, no es mucho lo que ustedes tienen que leer. El paso uno, entonces consultar de manera comprensiva los materiales de recursos. Paso dos, aquí se lo están diciendo. ¿Qué tienen que hacer? Entonces, leer del libro de la metodología marcológico y leer de la página 20 a la 30. Y ahí le explican qué tienen que hacer. ¿Sí? Y para este trabajo, ustedes qué tienen que entregar, que es donde yo quiero llegar acá. Ustedes deben entregar la estructura analítica del proyecto, la matriz del marco lógico para el proyecto del curso, ¿cierto? Que viene con el árbol del problema y todo lo que ustedes ya hicieron. Y ahora para esta segunda parte, entonces le piden, oiga, es lo mismo, título, el problema, la justificación, que eso ya lo tienen ustedes, el marco teórico, la metodología, el cronograma de actividades mediante un diagrama de Gantt, que ya creo que todos lo conocen cómo se hace, y el presupuesto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entregar en esta segunda, o sea, lo que ya tienen, ahora lo van a complementar con lo que les está pidiendo el documento. Y listo. De aquí al domingo tienen plazo para hacer eso. La idea y el objetivo de esta semana que hagamos encuentros sincrónicos es guiarlos de pronto o aclararles dudas o inquietudes que ustedes tengan con el proyecto. O sea, la que ya traigan prácticamente elaborado el documento, solo sea revisar y aclarar dudas que ustedes tengan, ¿sí? Para los que no están aquí, para los que están presentes y para los que no están presentes. O sea, yo en esta oportunidad no voy a explicar como la primera que me puse con cada grupo a explicarle qué era lo que debían de hacer. No, o sea, en esta oportunidad me reúno con el grupo, 20 minutos exactos, ¿qué dudas tienen? Listo, no hay dudas, listo muchachos, entonces sigo con el siguiente grupo. O sea, la idea es que aprovechemos al máximo esos 20 minutos, pero partiendo de lo que ustedes ya están haciendo, de lo que ya hicieron. No olviden el CIPAL de la vez pasada, que ahí está la forma como se estructura el árbol del problema. Aquí hoy les expliqué realmente cómo se elabora la matriz, como para que la desarrollen. Es muy fácil, simplemente tienen que ponerle cuidado a cada una de las actividades y viene muy de la mano con el árbol del problema y con el árbol de objetivos. ¿Listo? Entonces, preguntas, mis queridos y futuros ingenieros. Profe, ¿Verdad? es el mismo marco. Es la estructura analítica del proyecto es la misma matriz del marco. Es que pena, es que no te escuché bien. Dime, ¿quién está hablando? Angie Paola, creo que me está hablando. No, profe, que si la Marta estructura Lucía, dime. analítica del proyecto es la misma matriz del marco. Sí, la estructura es el documento que sí, señora. O sea, es que esa es como la base. Ahí tú arrancas con el resto de información. Pero sí, o sea, deben hacer la estructura aquí. Espérame, ya te proyecto un momento. Espera, un segundo. Espera, el proyecto acá. Mira, ya, es realmente aquí está, es lo mismo. Mira, la estructura de la matriz del marco lógico es esta que tienen que hacer, la que yo les acabé de presentar. Entonces, de forma vertical y luego de forma horizontal. Es como si ustedes resumieran ahí prácticamente lo que van a hacer. Ya luego en el anteproyecto, ahí sí ya lo cuentan pues mucho más amplio la información, pero es la misma estructura, la que tú me estás preguntando. O sea que con hacer la matriz del marco lógico ya tenemos la estructura. Claro, exactamente. Entonces tú estructuras como tu documento, como tu cuadro,
con estas variables, con el fin, con el propósito, con los componentes y con las actividades, y lo haces también de forma horizontal, que es donde vas a especificar los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Listo, profe, muchas gracias. Sí, a ti por la pregunta y gracias por la participación. ¿Qué otras inquietudes tenemos? ¿Qué horas son? Y las 11:05. Señora. Tutor, es que yo al chat pues envié como tal la estructura analítica del proyecto de mi grupo. No sé si de pronto usted la puede mirar y como ¿Cuál indicar, grupo no, es el si tuyo? el espérame, nosotros 101. Pues yo la acabé de ¿Listo? subir acá al chat. Ok, voy a mirarse el caso porque es que ya tengo los encuentros y también les mandé un correíto y un mensaje. Esta semana, muchachos, pues la verdad que no puedo revisar foros porque pues voy a estar conectados con ustedes en los encuentros sincrónicos, entonces el tiempo no me va a dar, ¿sí? Entonces, pues es que es tan importante que al momento que nos encontremos, pues, ya traigan la información, traigan las dudas, las inquietudes y ya las podamos corregir. Yo ya en un momentico, un ratico le saco tiempo, me alguien y lo reviso y te contesto, ¿vale? Ah, bueno, tutor, muchas gracias. Señora, con todo gusto. Entonces, vuelvo y les digo, muchachos, importante para el proyecto es, o sea, bien cesado. Tomen el documento del libro, ya, tómense la tareita de leer 10 páginas y el pasito a pasito, como dice la canción, ahí está la información. Importante es que analicen nuevamente su árbol del problema, colóquenlo al ladito del árbol de objetivos, o sea, el del problema, el del objetivo. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, y el paso a paso, voy a empezar a implementar actividades. Bueno, miremos las causas. Para esta causa podemos hacer esto, para esta podemos hacer esto, para esta podemos hacer. Y empiezan a desarrollarlo, ¿sí? Es sacarle tiempito y organizarte con sus compañeros y empezar a desarrollar. ¿Listo, mis queridos y futuros ingenieros? Entonces, si no hay más inquietudes, me alegró saludarlos. Un fuerte abrazo. Ya nos estaremos viendo en los encuentros sincrónicos. ¿Listo? Bueno, tutor, muchas gracias. No, a ustedes. Un abrazo. Chao.